Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, estimadas hermanas, hijas e hijos del Altísimo. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza de discipulado aquí de Iglesia del Dios Vivo. En esta ocasión, nos están acompañando algunos hermanos, hermanas aquí, en vivo con nosotros, en vivo y en directo desde, no se crea. Le damos gracias a Dios por la paz que hay en nuestro corazón, por el gozo que hay en nuestro espíritu, porque ese gozo es permanente, ese no fluctúa. En lo que fluctúa es la alegría. Hoy andamos alegres y mañana andamos tristes. Entonces eso es cuestión del alma. O sea, andamos sub y baja. Pero aquel que ha logrado penetrar la vida del espíritu y dejar que el gozo del Señor sea su fortaleza, ahí nos fortalecemos en Él. Estamos bien contentos de estar aquí una vez más. Empezamos estos estudios con el fin de ayudar, de ayudar a preparar a un pueblo, tanto al pueblo local aquí en la Iglesia del Dios Vivo, y obviamente pues aprovechando estos medios de comunicación por medio de Facebook y YouTube, también para que el que se quiera o la que se quiera conectar, hermano. Lo único que yo les voy a pedir, hay que tomar en serio estos estudios que tienen que ver con el discipulado para un mejoramiento de nuestra vida, para un mayor conocimiento de Dios, y vamos a tocar varios tópicos que vamos a ir conforme vamos a ir desarrollando para últimamente llegar a estudiar lo que es la vida de un discípulo. Sí, y esas son unas enseñanzas que Dios trató conmigo hace tiempo atrás. Nada más son una serie de 3 enseñanzas de lo que es un verdadero discípulo. Pero en esta ocasión conforme estábamos estudiando de la semana pasada, es prácticamente el uso de cómo usar la Biblia para nosotros, porque es una herramienta. La Biblia, esa es la herramienta de las herramientas para el Hijo de Dios, prácticamente, porque ahí es donde es revelado el Espíritu de Dios, es revelado la manifestación de Cristo aquí en la tierra, y aún es revelado los secretos del corazón del hombre a través del Espíritu, pero por el contenido que hay en su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos, así dice la Escritura a los Hebreos. Entonces, sin tomar más tiempo, vamos a entrar a lo que es el estudio. En esta ocasión le hemos llamado interpretación del texto, o sea, de los pasajes, interpretación del texto bíblico. Y les voy a meter un término que se usa usualmente cuando uno va a los seminarios, lo que viene siendo el estudio de la interpretación, y es llamada hermenéutica. Es medio, sí está grande, pero ahorita no me voy a enfocar en eso, en la palabra en sí, sino que vamos a entender algunos detalles de cómo nosotros hacer interpretación del texto que nosotros estamos leyendo y cómo debemos de leer la Escritura para sacarle el mayor provecho, ¿sí? Entonces, para comenzar, antes de entrar directamente, quiero hacer un comentario acerca de algunas preguntas que se nos hicieron la semana pasada. Y una de ellas, una de nuestras hermanas nos preguntaba acerca del Evangelio según San Mateo. No voy a meterme en detalles porque no es el tema en sí, sino es parte de una explicación nada más. Entonces, en cuanto a lo histórico, lo único que yo quiero tocar es que Mateo fue un cobrador de impuestos, era un tax collector. Entonces, muy importante. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto que Mateo sea un cobrador de impuestos? Que un hombre que era odiado por los judíos, porque los cobradores de impuestos, ellos se les catalogaban, se les llamaban como traicioneros. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para el gobierno. Haga de cuenta, yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos estudiando, estamos en estos estudios, venimos de la frontera, ya sea del Paso, de Ciudad Juárez o de alguna otra frontera. Entonces, yo lo he equivalido o lo he hecho semejante a esto, como uno que es mexicano trabajar para migración. O sea, técnicamente como que no va. Dice, ¿cómo a tu propia raza la vas a detener o la vas a retener o la vas a arrestar para que sean echados otra vez a su país de origen? Como que no tiene sentido. Entonces, para muchos, estos mexicanos que trabajan en la frontera, en lo que es migración,
para muchos ellos son traicioneros porque dicen, no, va en contra de nuestra propia raza. Pero obviamente es más profundo. Ya lo mío sería una opinión, lo suyo sería una opinión, pero nada más quería hacer esto para darnos mayor entendimiento. Entonces, en cuanto a Mateo, él era un hombre, un cobrador de impuestos, que él no trabajaba para el gobierno o para Israel en sí. Más bien trabajaba, él recibía un salario por el gobierno romano, porque el gobierno romano, cuando vino, invadió ahí el Medio Oriente y principalmente ahí en Israel, porque ahí es de donde estamos estudiando, donde vino Jesús, ahí donde él vivía. Se necesita para un gobierno, se necesitan recabar fondos para pagarle al sistema militar, para pagarle al gobernador. En este caso era Herodes, que había sido puesto por el Imperio Romano. Entonces, muchos de los judíos tradicionales odiaban a este tipo de personas, este tipo de hombres como Mateo, que era el cobrador de impuestos. Pero muy interesante, Jesús miró más allá. Miró el corazón de este hombre, miró un hombre fiel, un hombre sincero, y podemos decir un hombre honesto. Solamente tenía que cambiarle su mentalidad. Llegó al punto que, igual que a Pedro y a Andrés y a Jacobo y a Juan, a ellos les dijo: vengan conmigo y les voy a hacer pescadores de hombres. A Mateo simplemente: ven y sígueme, ¿sí? Y muy interesante, voy a nomás dar este último detalle que es de suma importancia. Mateo es el hombre a quien se le fue revelado, y fue por designio de Dios a quien se le fue revelado, y da más detalle acerca del reino. Entonces, a él ahí podemos encontrar las bienaventuranzas ahí en Mateo capítulo 5 como un ejemplo. Y son temas que vamos a entrar más a fondo aquí como iglesia local, y les invitamos también a los hermanos, hermanas, personas que nos escuchan. Vamos a entrar a más a fondo, no nada más aquí en estos estudios de discipulado, sino que en los miércoles y en los domingos, porque son cosas que tenemos que entender literalmente para ser liberados de una mentalidad antigua que antes teníamos, para que sea aclarado nuestra visión en el espíritu, y entender que la vida cristiana no es nada difícil. Pero no me voy a meter a los detalles, nada más quería decir eso acerca de Mateo, ¿sí? Entonces, otra pregunta, dice de una hermana que está aquí con nosotros también. Ella hacía una pregunta con respecto a obtener información de aquí y de allá. O sea, ella hablaba acerca de dar un estudio, o sea, prácticamente cómo leer la Biblia y extraer un estudio. Porque ella mira porque ella es una persona que apenas tiene poco tiempo y apenas está desarrollando el evangelio. Entonces ella, al escuchar predicaciones, mira cómo los pastores, los predicadores están brincando prácticamente por toda la Biblia, citando Biblia o textos bíblicos. Entonces quería simplemente darle una pequeña explicación para ello. Entonces dice: no tenemos que explicar todo, incluso en nuestra vida cotidiana. Repartimos fragmentos en nuestro lenguaje cotidiano. Esto es simplemente, ahorita hablaba con ella antes de comenzar este estudio, y le hacía ver cómo en toda la información que hemos obtenido a través de los años, hemos leído muchos libros, muchos libros, tanto en inglés, en español, si usted es bilingüe. Entonces, cuando uno va a dar un discurso, no nada más bíblico, sino que va a dar algún discurso, de alguna preparación profesional, por decir, en su trabajo. Entonces, cada uno, cuando vamos a exponer, vamos a tomar información aquí, allá, de diferentes fuentes, para hacer una compilación de toda esa información y sacar un solo tema, pero que hable nada más de ese tema, ¿sí? Para no estar por todos lados, por decir. Entonces, de diferente información, aún vamos a usar la memoria, porque algo que tiene el ser humano, todos nos conectamos cuando nos relacionamos los unos con los otros con acontecimientos de nuestra vida. Por decir, una hermana que está dando alguna enseñanza a mujeres, por decir, de repente se acuerda de algo que su hijo hizo y quiere darlo como ejemplo. Entonces todas las mujeres que son mamás se relacionan con ella, y es algo que ella va a meter como información para hacer captar quizá, o dar a conocer algo que quiere hacer, alguna aclaración quizá, ¿sí me entiende? Entonces eso es
cuando leemos la Biblia tenemos que entender esto, que la Biblia está compuesta de diferentes, o sea, hay lo que llamamos los libros poéticos. Hablamos también, hay lo que llamamos los libros de la ley, que ese es al principio, los primeros 5, el Pentateuco. Y eso, bueno, ese es otro detalle también, lo que es el Pentateuco. Hay cartas que por decir el apóstol Pablo escribió a cierta iglesia, el apóstol Pedro escribió. Entonces hay también libros proféticos, ¿sí? Que es palabra de Dios, que es palabra inspirada por Dios para dar a conocer algo que Dios quería dar a conocer a su pueblo a través de sus profetas. Entonces la Biblia no es nomás un libro, por eso no podemos leerlo desde el Génesis a Apocalipsis como se lee toda una historia o un libro que tiene un solo tema, porque prácticamente está toda la temática de cómo el hombre va a vivir en esta tierra justamente y aún en relación con Dios. Entonces es mucha información, ¿sí? Quería nada más dar una aclaración tocante a esto. Entonces, ya para entrar a lo que es el tema, quiero compartir esto. Incluso para preparar un sermón podemos comenzar con un pasaje específico y construir a partir de él, o sea, a construir nuestro tema. La Biblia es una compilación, que la palabra esa compilación, a compilation, es una obra en la que se recogen varios libros o documentos o partes de ellos, o sea, de diferentes fuentes de información para poder hacer un solo mensaje. A eso es lo que se refiere, lo que traté de explicar ahorita, que viene siendo de libros de leyes, que es de lo que contiene la Biblia. El libro de leyes, historias, poesías, cartas escritas por ciertos autores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tomamos pedazos de aquí y allá para hacer un sermón, o sea que lo hacemos, o sea, es algo deliberadamente, lo estamos sacando aquí y allá, tenemos que tener cuidado. Eso, hermano, tenemos que dejar. Bueno, es mi recomendación, es más bien para aquellos hermanos, hermanas que ya tienen más conocimiento bíblico, porque este es el error que cometemos. Y eso ha sido a través de la humanidad. Se toma un cierto pasaje y se hace toda una enseñanza y aún una idea. Por eso hay tantas denominaciones dentro nada más de lo que llamamos el cristianismo. Por decir, los metodistas eran metódicos y eran más técnicos. Los bautistas enfatizaban más el bautismo, ¿sí me entiende? Presbiterianos, ¿sí? Hay los pentecostales, hay los apostólicos, ¿sí? Entonces hay diferentes denominaciones dentro. Entonces la pregunta es, como dijo el apóstol Pablo, ¿está Cristo acaso dividido? Y es obvio que no, somos un solo cuerpo como iglesia, pero son las ideas de los hombres que han sacado cierta información, han extraído ciertos versículos y se hace toda una doctrina o toda una enseñanza. Y cuando somos pastores, ese es el error que nosotros podemos caer y tenemos que tener mucho cuidado, porque empezamos a enseñar esto. Y resulta que Cristo reprendió a los fariseos diciéndoles: enseñan a la gente como si esta es palabra de Dios, pero resulta que son ideas de hombres lo que ustedes están enseñando. Fíjese a los mismos fariseos en los tiempos de Cristo. Cristo tuvo que venir a enseñar, a decirnos que tengamos cuidado con estas cosas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y seguimos. La mejor manera de llegar es enseñar, o sea, más cuando somos principiantes, es enseñar de un pasaje, porque corremos el peligro de confundir muchos pasajes, o sea, darle diferentes interpretaciones y dar nuestra interpretación o dar una interpretación incorrecta, ¿sí? Entonces quiero hablar de lo que es la palabra interpretación, que es el tema de hoy, y es en base también a una pregunta que hizo uno de nuestros hermanos también. Interpretación. ¿Por qué es tan importante hacerlo bien? O sea, interpretar bien. En la palabra, el mensaje que estamos transmitiendo es muy importante. El contenido, el significado de la palabra o el mensaje es crucial. It's crucial. ¿Por qué? Un ejemplo: cuando malinterpretamos a alguien, los resultados pueden ser catastróficos o incluso mortales. Y voy a dar un solo ejemplo. Un médico que da información incorrecta a una enfermera o a otro médico, a otro doctor,
pueden ellos interpretar malamente o equivocadamente, lo cual va a llevar al paciente a la muerte, porque el diagnóstico fue mal interpretado, ¿sí? Porque quiso decir algo el doctor y la enfermera dijo: yo pensaba que usted se refería a esto, doctor, y ahí está ya la persona muerta. Entonces, hablo en lo físico, en lo espiritual, no hay diferencia. Puedo yo estar enseñando en base a mi interpretación y puedo estar matando al pueblo en vez de traerle vida, y estoy utilizando la misma escritura que otro pastor, por decir, tiene una iglesia avivada porque el Espíritu de Dios se le es permitido que fluya. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un versículo en la Biblia que dice: la letra mata, literalmente mata. O sea, fíjese lo que es el conocimiento y nada más pura información, porque hay algunos que es pura información, no, la Biblia y nada más. No creen en los dones del Espíritu, no creen en las profecías y el mover del Espíritu, y dicen: no, porque la palabra esa ya está escrita, ya nadie la mueve. Pero esta es mi pregunta para esas personas, aún para esos pastores: ¿quién escribió las escrituras? Y ahorita vamos a mirar en un pasaje en base a la pregunta que nos hacía nuestro hermano que está aquí. Es que tenemos que tener mucho cuidado, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, si no hubo espíritu para que inspirara a estos hombres que escribieran, entonces estamos prácticamente limitando a Dios, como diciéndole: no, en aquellos tiempos sí habló Dios y ahorita no, es la pura palabra. Pero resulta que esa palabra es la que da vida. Si un decirle muchas gracias a alguien le levanta el espíritu a alguien, o buenos días, o hola, ¿cómo estás?, puede levantar y traer vida. Y son palabras, no es ni siquiera un texto bíblico, una palabra que podemos soltar. O lo opuesto: ¿y tú qué? ¿Y tú quién te crees? ¿O tú qué haces aquí? Hermano, bajamos. O estás bien tonto. Una palabra, fíjese, porque yo mismo produzco vida de mi ser, porque dentro de mí hay un espíritu que da vida, pero también puede producir muerte, esas mismas palabras, cuando son utilizadas incorrectamente, ¿sí? Entonces, como pastor, es crucial que no dependamos del intelecto humano para interpretar la palabra. Debemos ser humildes, y esa es la clave, e ir a la fuente de toda la palabra de Dios mismo. Es crucial que seamos hombres y mujeres de Dios, que lo busquemos diligentemente, o sea, Dios, para que podamos recibir revelación. Porque ¿de dónde viene esa revelación? Viene de Dios. Pero ese va a ser el tema de la semana que entra, si Dios permite. Vamos a hablar acerca de lo que es la revelación. Ahora sí entramos a la hermenéutica bíblica. Entonces, aquí voy a dar información, es un poco más técnica, pero es necesario para que entendamos, ¿okay? Estudio de interpretación bíblica es lo que quiere decir hermenéutica, ¿okay? El estudio de la interpretación bíblica, y el mismo texto va a ir explicando por qué es necesario nosotros aprender a interpretar las cosas bien. Ahora, como una persona, cuando nosotros conocemos a cierta persona que siempre anda jugueteando, a veces malinterpretamos su juego, porque de repente nos habla en serio, pero nosotros lo interpretamos como un juego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esas personas que también son las que están dando a conocer esta información, o se dan a conocer quiénes son ellos, ahí es donde viene la interpretación y cómo otros van a captar también. Entonces esto es muy importante. ¿Qué quieren decir los pasajes? Porque si no, nos podemos desviar. Entonces, hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación. Eso es lo que es la definición. Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos, o exégesis, es otra palabra, ahorita vamos a hablar de ella, o el exégesis bíblica. Y voy a dar la explicación de la exégesis. No se preocupe si ahorita no puede escribirlo todo. Yo prefiero mejor que lo oiga. Ya después se regresa uno para poder escribir ya con más detalle. Vea otra vez este video, porque este video es útil, hermano. No es nomás para nosotros personalmente, sino para que usted utilice todo lo que vamos a estar hablando, compartiendo, para que usted lo use para poder explicarle, enseñarle a otros también, ¿okay? La exégesis del griego, que es exégesis,
o geomaí, que quiere decir explicar. Es lo que quiere decir, es explicar. Es extraer, o sea, sacar de, interpretar objetivamente. Es la interpretación crítica y completa de un texto. O sea, es completo. The complete interpretation. ¿Sí? Netamente quiere decir, fíjese, a un científico o investigativo. Y es donde erramos como pueblo de Dios. ¿Okay? La Biblia no la tomamos y no le damos el valor que ella se merece. Cuando hablamos de sacar científicamente o hacer una investigación, estamos hablando de ser técnicos, de escarbar, de buscar, ¿sí? Con el único propósito de poder hallar, de poder ir para poder nosotros interpretar correctamente, ¿sí? Pero muchas de las veces nosotros como cristianos damos una repasada nada más a los textos bíblicos, y algunos de nosotros estamos en peor condición. Bueno, antes de la peor condición es esta. Ya leí, gloria a Dios, ya leí un capítulo de la Biblia hoy. Y muchas veces ni siquiera le entendimos absolutamente nada. Pero para calmar la conciencia decimos, ya leí la escritura. Pero ¿de qué sirve leer un libro? El libro que sea, una revista, un magazine, darle una repasada y no entender nada. De nada nos sirve. O estar en una plática directamente de persona a persona. Estamos haciendo una charla, pero yo en mi mente estoy pensando otras cosas porque traigo una preocupación y no le pongo atención a la persona. ¿De qué sirve esa conversación? Así también es el estudio bíblico. Entonces, cuando nosotros aprendamos y seamos celosos de la palabra de Dios para poder nosotros indagar, escarbar y tomarlo en serio este estudio, es donde le vamos a sacar el mayor provecho. Porque no nos vamos a aprender nosotros, sino que vamos a aprender a dar esa información, o va en base a esa interpretación a ayudar a otros también. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con sus 12 discípulos. Era enseñarles, extraer aquella nutrición espiritual, para que me entiendan. Por eso ellos fueron buenos predicadores ya cuando Cristo ya fue quitado de entre ellos. Y seguimos. Dice, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, el Talmud, el Midrash, el Corán, etcétera. O sea, está hablando de otras creencias, de otras religiones. Un exégeta, o sea, es una persona, es un individuo que practica esta disciplina, y la forma adjetiva es exegético. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Y está el peligro. Yo así creo, yo así pienso, y es el error más grande que podemos nosotros cometer. Porque, bueno, ahorita vamos a leer el versículo allá en que escribe el apóstol Pedro, que la Biblia no es de interpretación personal. Vamos a ver que sino que hombres de Dios que fueron inspirados fueron los que escribieron. Entonces la fuente es divina, ¿sí? Pero no antes sin pagar un precio, ¿sí? Y luego dice, en general la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva. La exégesis tradicional requiere lo siguiente: análisis numéricos de variables y luego análisis de palabras significativas en el texto. Esto es muy importante. ¿Qué quieren decir las palabras? Por decir renacer, un ejemplo, se me vino a la mente, renacer. Y uno, cuando empieza a estudiar la palabra, nos damos cuenta que hay lo que le llamamos el prefijo, un prefix. ¿Se acuerda de la gramática? En el re, ¿qué quiere decir re? Renacer, reiniciar, recomenzar, restituir. Entonces re es volver a, y luego nacer es un nacimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cada palabra, su significado.
Y aquí es lo que está hablando cuando hacemos ese análisis de palabras significativas en el texto. Entonces no podemos leer la Biblia más. Muchos no sabemos versículos de la Biblia de memoria, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué quiere decir esa palabra. Decíamos la semana pasada el ejemplo, y lloró Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Nos acordamos de niños que estaba llorando Jesús, y eso es todo lo que sabemos. Pero la razón es, un estudiante, un discípulo, ¿por qué estaba llorando? Hablamos la semana pasada un poquito, hablamos del contexto. Tenemos que mirar el texto que va antes y después para entender el significado en general de qué se está tratando el tema o esa historia, o el por qué está sucediendo en ese versículo en particular, ¿sí? Examen del contexto número 3, general, y esto es muy importante, histórico y cultural. Esto es de suma importancia, porque algunos dicen, estudiosos y algunos que se llaman ateos, no, la Biblia es una compilación o es un conjunto, es un libro antiguísimo con ideas anticuadas que ya ahorita ya no existen. Pero en sí la Biblia trae principios que se aplican, no importa el tiempo, no importa la edad, no importa la generación. Son principios o son cosas que son fundamentales para la vida. ¿Sí me entiende? Por decir, si estamos leyendo la Biblia de cómo Pablo entregó su vida a Cristo, tuvo una manifestación cuando una voz del cielo llegó y le habló: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No todos vamos a tener ese encuentro con Dios de esa misma forma. Entonces cada quien vamos a tener una forma. Pero ¿qué es la clave aquí? Tener un encuentro personal con Dios para que nuestra vida pueda experimentar un nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que ver lo cultural y lo histórico, sí, como lo que fue la vida de Jesús y todos los discípulos fue hace aproximadamente 2000 años. Y uno puede decir, no, pues ya estamos en el siglo XXI. O sea, that's old fashioned. Esas son cosas del pasado. Ya, eso ya no pertenece a estos días. Pero resulta que el hombre sigue teniendo los mismos problemas, está en las mismas situaciones, pasa las mismas tristezas. La muerte misma, la muerte, desde que Adán y Eva pecaron, la muerte existe. Entonces hay solución para la muerte, es Cristo, desde hace 2000 años. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cultura. Hay a veces que la Biblia, por decir, habla acerca de cierta vestimenta, por decir. Entonces queremos aplicar nosotros, no, es que así se debe de vestir. Y resulta que era completamente cultural, algo que se estaba mencionando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma que estamos interpretando las escrituras, o si no, vamos a errar. Y mencionamos este versículo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, le dijo el Señor a los fariseos, ¿sí? Bueno, le sigo por causa del tiempo. Entonces, confirmación de los límites de un pasaje. Entonces, a veces le queremos agregar más, le queremos interpretar más, o meterle nuestra opinión a alguna frase o algunos textos, algún pasaje. No, ya está escrita esa palabra. Lo mío van a ser, quizá voy a dar ejemplos, pero ya no mi propia explicación. Esa ya no es, yo ya no le puedo incluir algo que no dice. Es como yo inventarle, ponerle palabras a una persona que supuestamente dijo algo que en realidad no dijo. Ahí yo ya me hago mentiroso. Y cuidado cuando nosotros queremos dar este tipo de enseñanza y hacerlo predicación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, además de los términos exégeta y hermeneuta, también se utiliza el término biblista para denominar al experto en las Sagradas Escrituras, porque para ello vamos. Experto, ¿sabe qué es experto? ¿Qué es la palabra experto? Experiencia. Es alguien que tiene experiencia. Puede ser un poquito más experto o un poquito menos experto. La cosa es poder utilizar y saber usar, ¿sí? Pero es experiencia. Entonces, la hermenéutica en el griego quiere decir arte de interpretar y asimismo explicar o traducir. Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. Y aquí esto es muy importante. Hoy en día hay tantas interpretaciones bíblicas, se han dado cuenta, ¿verdad? Muchas Biblias.
que la Biblia del oso, que la Reina Valera, que la Reina Valera antigua, que la Reina Valera 1960, y nada más son 4 ahí. La Nueva Traducción Viviente, y hay muchas, y en inglés está igual o hay más. Entonces, en cuanto a la interpretación, tenemos que tener mucho cuidado también, porque hay ciertos textos bíblicos que se interpreta cierta palabra y no quiere decir esa palabra. Un ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 5, el versículo 22, menciona entre los frutos del Espíritu, la Nueva Traducción Viviente, que es la que a mí me gusta mucho, dice la palabra alegría como un fruto. Pero resulta que la alegría no es un fruto del Espíritu. Pero si miramos el griego original, dice gozo o joy, not happiness. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu es llenado de Dios, del Espíritu de Dios, lo que va a producir es un gozo interminable, que aunque me den malas noticias, eso no me va a arruinar mi día, ¿sí? Pero la alegría sí me la quita. Si ando bien contento porque soy una persona muy almática o dada a la emoción, me van a tumbar, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que es mucho lo que, pero estamos hablando de quien verdaderamente quiere entrar a esa palabra, ¿sí? Ya quiero entrar al texto, me voy a brincar algunos detalles. Quiero entrar al texto, y para ello, hermano Jorge, ¿dónde vamos a leer? ¿Dónde estaba leyendo el pasaje? ¿Se acuerda? Allá en Pedro. Y usted dio un estudio. Ya el hermano ya hasta se lanzó, ya dio un discurso ahí en la escritura. Ahí en Pedro, hermano, ¿cuál era? Ok, vamos ahí a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer versículo 20, ¿sí? No voy a meterme en ya más detalle. Dice así, 20, o segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, o sea, personal. No puedo interpretar como a mí se me antoja, como yo quiero. ¿Y sabe qué es el error que hacen algunos pastores? Es suavizar las cosas para que el oído del oyente sea suavizado. Y hay veces para no caer mal. Pero cuando la palabra da una palabra directa y es en serio, y hay veces va a herir. ¿Sabe qué es el trabajo del intérprete? Exactamente. Hay veces, muchos de nosotros conocemos al apóstol Damon Phillips. Él viene a veces, nos visita. Entonces él predica en inglés. Entonces tenemos que interpretarle a él al español. Entonces, una de las cosas como intérprete, fíjese, estaba hablando de un intérprete ahora lingüístico que tiene que hablar. En el caso del hermano Damon, él tiene un inglés, pero es un inglés que para la mayoría de nosotros es raro, por la influencia de él que él tiene. Yo siempre le he echado la culpa. Su esposa, ella conoce 7 idiomas, si no me equivoco. Entonces el inglés de ella también va a tener, como quien dice, cierto acento, cierto sonido. Entonces cuando está casado con alguien, se le pega, ¿verdad? Es como cuando usted va a una ciudad que hablan de cierta forma, empieza a hablar. Por decir, va a Puerto Rico, quédese una semana o 2 semanas, va a empezar a hablar como los puertorriqueños, ¿sí? Y así se le queda a uno, ¿sí? Entonces, ahora imagínese vivir años. En el caso del apóstol, él cuando está hablando muchas veces no se le entiende, cierto, porque tiene cierto, no sé, movimiento en sus labios, no sé qué es. Entonces uno tiene que tener, yo le tengo que mirar los labios. Hay veces tengo que leer, y a veces escucho y se me pasa 1 o 2 palabras, una frase, y tengo que voltear a verlo para leerle sus labios, para poder interpretar qué es lo que está diciendo. Ahora, en una interpretación tenemos que ser precisos, porque si no el pueblo o el grupo de personas que está escuchando, porque no es necesariamente nada más un estudio bíblico. Aún en el trabajo nos pueden pedir a alguien que es bilingüe que interpretemos al patrón o al supervisor, al gerente, para que los otros miembros puedan entender ya sea el inglés o el español. Entonces, ¿qué tan crítico es la interpretación? Ahí nos damos cuenta, porque es algo cotidiano, es algo que vivimos todos los días,
¿sí? Aún nuestros hijos, en la forma que decimos, nosotros decimos, nos desobedece, a veces hasta les pegamos y ellos inocentemente, pero tú me dijiste, mamá, ¿qué te dije? Que hicieras esto. No, te dije que no lo hicieras. Y ya nos malinterpretaron porque no fuimos claros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora imagínense la palabra de Dios que nos lleva hacia la vida eterna. ¿Usted cree que no va a ser importante? Tenemos que tomarla muy en serio. Pero tristemente el pueblo de Dios, el error que cometemos, todo lo tomamos a la ligera. Y por eso nos empezamos a cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué esto? Porque el otro me está yendo así, no me oyes, no me contestas, esto y esto y esto y el otro. Y resulta que somos nosotros, hermano. La palabra de Dios es clara, es bien clara, es precisa. La palabra de Dios tiene la contestación para nuestras situaciones, nuestros problemas, pero somos nosotros los que erramos en la interpretación. Por eso se fija qué tan importante es esto. Y luego dice 21, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la clave es hombres santos. ¿Qué quiere decir santo? Es alguien que ha sido apartado. Aún esos santos, cuando venimos de por decir, de una creencia católica romana, cuando hablamos de un santo, ¿qué se nos viene a la mente? Un ídolo o un santo. Le interpretamos que está colgado ahí, o es la representación, ya sea en forma de yeso, en forma de madera, o dependiendo del material, o de oro, algún ídolo o alguna persona que nosotros que se le ha llamado un santo, que vino siendo un hombre que se le dice que fue santo, que ha sido santificado por la Iglesia Católica. Pero en realidad, cuando hablamos de una persona que es santa, tenemos que entender qué quiere decir esa persona. Y es literalmente una persona que es apartada de acuerdo al significado de lo que da la palabra griega, la interpretación. Alguien que ha sido apartado. Entonces, ¿por qué es necesario ser apartado? Porque no podemos vivir en este mundo actuando como si todo está bien, hermano. No podemos participar en el pecado, no podemos, porque en ese caso, si el Espíritu de Dios, si Él es santo, Él es el santo de los santos, ¿cómo se va a mezclar la santidad de Dios con mi inconstancia o con mi pecado para yo decir yo soy pastor y estoy metido en el pecado y es un estilo de vida, para poder decir voy a dar? Sí, puedo interpretar la escritura por encima, puedo aún tomar el sermón de alguien y predicarlo según, pero no va a tener la efectividad, porque el espíritu del hombre necesita un toque del Espíritu para que su vida sea transformada, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Hombres santos van a recibir revelación. Mujeres santas van a recibir revelación de parte de Dios, aún cosas nuevas, aún cosas que es bien interesante, bien interesante. No, bueno, vamos a seguirle, porque iba a hablar del apóstol Pablo, un pasaje que él dijo, pero no me quiero salir de este. Aquí con esto voy a terminar. Hay más, es amplio este tema, honestamente, pero ya no voy a tomar más tiempo. El subtítulo de esto que voy a tocar: somos la poesía de Dios. Y esto es literal. Somos la poesía de Dios. Usted imagínese, antes de leer, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de poesía? Cuando nosotros escribimos algunos renglones, algunas líneas poéticas, o algún canto, porque un canto es una poesía. Es algo que sale de lo más íntimo de mí. Y si decimos somos nosotros poesía de Dios, la pregunta es: ¿a qué se refiere? Si yo soy la poesía de Dios. Fíjese, vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Y una pequeña nota: Dios habla poéticamente no necesariamente los poetas, sino a las poesías directamente, las cuales somos todos, o sea, todos los seres humanos. Y vamos a ver a qué se refiere. Versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando leemos este versículo así superficialmente, dice que está hablando de que nosotros tenemos que comportarnos bien, ¿sí? Y está hablando de obras las cuales Dios preparó desde antes para que caminásemos en ellas. Pero tenemos que interpretar el texto y tenemos que ir al griego original para entender. Fíjese cómo dice en la versión 1960 ese mismo pasaje: pues somos la obra maestra. El versículo anterior dice somos hechura. ¿Qué diferencia hay entre hechura y obra maestra? ¿Verdad que como que se intensifica más el poder de la palabra, de la expresión obra maestra? O sea que yo soy obra maestra de Dios. Es lo que está diciendo. Pero aún vamos a entender más a profundidad qué quiere decir esa obra maestra. Y luego sigue diciendo en la 1960: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y fíjese, esa obra maestra viene de esta palabra griega, poieo. Muy interesante. Se oye en el español como que ya está dándonos la idea, o huele a poeio, poesía. De ahí se saca la palabra poesía. ¿Cómo que somos obra maestra? Es que haga de cuenta Dios, uno cuando escribe una poesía se puso a escribir. Pero lo que uno en realidad no es necesariamente que escribe, porque Dios no tiene mano, pero Él sí tiene la forma de pensar, tiene un modo de pensar. Entonces, de la inspiración que había dentro de Él, ¿cómo formó a Adán? ¿Cómo hizo a Adán? ¿De dónde sacó la idea para hacerlo a imagen y a semejanza de Él? Porque Adán era esa poesía que salió de la mente. O sea, antes de que Adán fuese, nada más Adán era un pensamiento en la mente de Dios. Pero Dios tuvo que extraer de sí mismo aquel primer hombre llamado Adán, y consecuentemente a la mujer llamada Eva. ¿De dónde fue la inspiración? De sí mismo. Es como hoy en día al ver a nuestros hijos, cómo los amamos, los queremos. Es como decir, fue una inspiración. Fíjese lo que es el amor. Porque nuestros hijos son hechos físicamente, biológicamente, a base del amor, que desde el principio era un amor puro y verdadero, no un amor erótico desenfrenado. Y aún así salen bien bonitos los hijos. Resulta que ellos son una poesía prácticamente, porque de nosotros mismos salieron. Por eso los apreciamos tanto. Pero ¿sabe qué ha hecho Satanás? Nos hace pensar que no somos nada, ni ante los ojos de Dios, ante la sociedad. Por eso la gente se suicida. Por eso muchos cristianos, muchos hijos de Dios ellos piensan que no valen nada. Y resulta que este solo versículo, si somos la poesía de Dios o somos la obra maestra de Dios, está hablando de un edificio para que este crezca, para que este se desarrolle. Pero esos son temas que vamos a estar estudiando, ¿sí? Nomás quiero dejar en claro. Fíjese, estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? De la interpretación de poieo, un producto, es decir, literal o figurativo, cosa que está hecha, o una mano de obra, o una mano, o una obra maestra. O sea que estamos hablando de excelencia de parte de Dios, ¿sí? Y se me venía a la mente cuando hacía estos escritos, se oye como términos de ingeniero, como de arquitectos, con su propio lenguaje que utilizan para interpretar los planos de construcción o los blueprints. ¿Verdad que cuando uno que no tiene experiencia como arquitecto o como ingeniero civil, de repente se mete a la junta donde están hablando de la próxima construcción o de un edificio que se va a construir o se está construyendo? Si uno es un simple obrero y no entiende ese lenguaje, no sabe ni uno de lo que se trata. Pero cuando entendemos el lenguaje, y precisamente ese es el lenguaje que tenemos que entender, el lenguaje del Espíritu, porque de espíritu a espíritu es como vamos a entender el lenguaje del Espíritu de Dios, el cual está puesto en su palabra. We have to understand what they're talking about. Estos arquitectos
estos ingenieros, y como hijos de Dios, para poder darle la interpretación correcta a la palabra, tenemos que conocer el lenguaje de Dios. Si somos nosotros, hermanos, como quien dice, somos especialones como pastores o aún como enseñadores de la palabra, que nadie nos puede decir nada, somos de carácter fuerte, tenemos un corazón, o sea, somos personas feas, ¿verdad? Y aún así queremos explicar la palabra de Dios, siempre vamos a quedar cortos. Pero si hay pasión, si hay un amor puro, verdadero, si mi búsqueda con Dios, hermano, es sincera, que prácticamente puedo decir, me muero sin Él, ¿usted cree que Dios no va a traer revelación? Aún de los pasajes más sencillos, hermano, la gente empieza a llorar. ¿Por qué? Porque es Dios a través de ese intérprete, porque Él mismo se está exhibiendo a través de este hombre, de esta mujer humilde. ¿Sí me entiende? Entonces la humildad, ese es otro tema, otro ramo que podemos nosotros seguir, ¿sí? Entonces, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para al día malo. Este es un versículo que se me vino a la mente. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Da como que si nos ponemos a interpretar, como que Dios hizo a los hombres malos para castigarlos, como que no va. ¿Sí me entiende? Pero tenemos que entender, ¿qué quiere decir esto? Hermano, tenemos que entender, hermano, que el hombre, cuando escoge su propio caminar, va a caer en el mismo fin en el cual va a caer el diablo y sus ángeles, de acuerdo a Mateo capítulo 25. Van a ir al mismo lugar de perdición. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, no quiero, es que en realidad hay varios versículos, iba a dar como ejemplos. Hay demasiados. Le voy a dar unos 2, 3 nada más como ejemplo. Son algunos que aquí le puse versículos de la Biblia sobre la interpretación del lenguaje. O sea, tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos ahí al versículo, a 1 Corintios 14, 26 como ejemplo. 1 Corintios 14, 26. Dice así el versículo: ¿qué hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Aquí con este solo versículo, no todos tenemos esa habilidad de hablar y cantar en salmos, porque no tenemos esa habilidad para interpretar. Entonces una persona que no conoce este tipo de escritura, fácilmente la podemos torcer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunos, como antes se nos enseñaba acerca de la vida del Espíritu, del hablar en lenguas, que eso era de Satanás, que eso no era para los cristianos. Y resulta que es un don, o es un regalo que Dios ha dado a su iglesia. Y qué interesante que tiene que ver con el habla. Cuando uno habla en lenguas, con el habla, entonces es la interpretación, es la hermenéutica. Pero tenemos que recibir la parte del Espíritu, porque si andamos mal, cuidado, porque Satanás también y los espíritus nos conocen todos los lenguajes de los seres humanos. Entonces viene aún la profecía falsa o la falsa interpretación, ¿sí? Honestamente ya no quiero continuar por causa del tiempo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o preguntas. Hermanos, como les dijimos la semana pasada, ahorita están revisando nuestros hermanos también ahí en Facebook. Si tiene usted alguna pregunta que tiene que ver con lo que estamos, con el tema, porque no podemos contestar otra pregunta que tenga que ver con otro tema, porque pues nos vamos a ir por otro rumbo. No es ese el propósito. Es mantenernos estamos hablando de la interpretación de la escritura y el por qué es importante dar la interpretación correcta, porque si no hay desvío, ¿sí? Cometemos errores, aún la muerte espiritual le podemos causar a alguien que malinterpretó. Y una cosa también, cuando vamos a interpretar, hay que hacerlo en verdad. Vamos a ser sinceros, honestos, y vamos a soltar esa palabra conforme a lo que está la lectura. Si una persona se ofende, ya no es su culpa, hermano, no es su culpa, hermana, si usted está dando la interpretación correcta.
Y esa es una de las cosas que como enseñadores, como pastores también tenemos que aprender, hermano, que no toda la gente que está en nuestras congregaciones tiene la capacidad o la madurez para tomar la escritura, porque aún a Cristo, hermano, lo atacaban, porque aún le llegaron a decir los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y dice la escritura que desde ese momento, eso lo encontramos en Juan capítulo 6, que desde ese momento muchos, la mayoría de sus discípulos, se dieron la media vuelta y abandonaron al Señor. Y el Señor, hermano, porque él era un hombre de verdad y él quería exponerle la verdad, voltea y le dice a los 12: ustedes también se quieren ir. Como quien dice: ¿sabe qué? Váyanse si quieren irse también. Por lo serio que él sabía que era la palabra. Pero Pedro, ¿qué fue la contestación? No, Señor. No, dice: solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, él sabía. Entonces es un hombre, hermano, que estaba dispuesto. Entonces, como intérpretes, hermano, no todo lo vamos a suavizar. Hay palabra, hermano, hay palabra escrita que va a hablar de condenación, pero aún tenemos que tener mucho cuidado en la forma que vamos a hablar. Si no estamos preparados para este tipo de tema todavía, tenemos que poner el freno, por decir. Solamente, y muchos interpretamos, decimos: oh, es que Dios me habló y me dijo que le diera esta palabra. Hermano, hay veces es la emoción de uno, hay veces es el pensamiento de uno y Dios no está hablando. Una cosa, la palabra de Dios siempre va a estar alineada a la profecía. No podemos dar interpretación privada. Otra vez volvemos a ese versículo, y hay 1 Pedro, ¿sí me entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero con esto no digo para que tengan miedo, no, al contrario, hay que meterle, hay que entrarle, ¿sí me entiende? Y va a ser enriquecida nuestra vida. Los primeros que van a crecer vamos a ser nosotros, nuestra familia, esposas, esposos, porque también la hermana aquí puede ser hasta más, se mete más que el varón o que el hombre, ¿sí me entiende? Y le va a poner el ejemplo. ¿Sí? Entonces no hay excusa, hermano. Muchas mujeres, esa es la mentalidad: no, yo soy mamá de mis hijos, yo fui llamada para cuidar a mis hijos. Eso, hermano, tiene tanto tiempo para aprovechar, para ser una maestra, ¿sí? Pero ahí es donde entra la palabra que hablamos: discípulo, disciplina. Se requiere disciplina para poder nosotros meternos profundamente a la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta? O no sé si mandaron alguna pregunta, hermano. Porque ya vamos a cerrar aquí. Este tiempo se está acabando. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Una pregunta referente a la interpretación, ¿verdad? Se me quedó muy grabado cuando dijo, o cuando se refería a que la letra mata. Yo lo apunté a mis notas, ¿verdad? Y se me vino ese versículo a la mente y se los quiero leer. Está ahí en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 6. Y nada más para darme un mejor ejemplo de lo que quiere decir la escritura. Dice así, en nombre de Jesús: el cual asimismo no nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Referente a la interpretación, cuando uno dice que la letra mata, como un ejemplo, ¿va? Yo he visto la escritura, o hago la escritura mi diario vivir, ¿verdad? Si estoy deprimido, voy a la escritura y la escritura me reanima. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el escritor? Si no me equivoco, es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, cuando se refiere que la letra mata. Entonces se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo está un poquito más explicado a nuestro lenguaje de hoy en día. Dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. ¿Se acuerda el nuevo pacto? Según Lucas capítulo 22, este es mi nuevo pacto. Hablaba acerca de la sangre que les pidió, era simbólico cuando iban a beber el fruto de la vid o el jugo de uva, pero dando a conocer que se estaba estableciendo otro nuevo pacto en su sangre, o sea, en la sangre de Cristo. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto,
Este no es un pacto de leyes escritas, sino el Espíritu. Porque eran bien famosos los fariseos. Tenían un conocimiento exageradamente, sí sobresalían, tenían un conocimiento bíblico. Pero lo que ellos erraban, cuando decía otra vez, erráis ignorando las escrituras, tienen mucho conocimiento, pero erran en la interpretación, ¿sí? Porque en Mateo capítulo 15 habla acerca del lavamiento de las manos, y ya era una rutina, era algo que nunca se escribió en la ley, pero para los fariseos, para los líderes, era muy, muy necesario para limpiar. Pero realmente Dios, ¿qué andaba buscando en ellos? ¿Manos limpias o un corazón limpio? El corazón es una mente limpia, porque ellos hablaban de santidad, pero no vivían ninguna santidad. Lo mismo que tenía Dios en contra del pueblo de Israel desde la antigüedad. Tenían el conocimiento, por decir bíblico, aunque no había Biblia en aquel entonces, pero tenían el conocimiento de la palabra de Dios, le enseñaban a sus hijos, porque ellos eran fieles a esa palabra. Bueno, al conocimiento, al entendimiento, ¿sí? Es como ahorita una persona que utiliza su inteligencia, cosas que aprendió en la escuela, aún en la universidad, pero utiliza aquello para maldad. ¿Sí me entiende? Entonces lo que hace la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia. Entonces tiene que ver ahí con el corazón del hombre. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Sí? Para que esta palabra me vivifique a mí, me dé vida a esta palabra, ¿sí? Porque podemos interpretarla como decir, entre más conocimiento, entre más voy a leer, como dice usted, hay cierto versículo que me reanima otra vez. Pero ese reanimar es algo que va a ser un ciclo. Ánimo, desánimo, ánimo, desánimo, ánimo, desánimo. Ay, qué bonita es esta palabra. Pero otra vez digo, cuando el Espíritu penetra y cuando uno crea esa palabra con todo el corazón, así como un niño cuando lo mira que anda que sí, que no, que sí, que no. No, los chiquitos siempre andan contentos. Es una constante. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu. ¿Sí me entiende? Todo lo que el Señor estaba enfatizando era la vida del Espíritu, la nutrición que había en esa palabra, no nada más el conocimiento o la memorización de esa palabra. Es como 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y podemos conocer o habernos memorizado de las tablas, pero sin realmente conocer el significado de ellos, poder utilizar esas matemáticas cuando sean necesarias. No, nos memorizamos el contenido, pero no sabemos utilizarlo. Hay veces con mucha Biblia que sabemos, matamos a la gente por tanta palabra que le damos, y palabra y palabra. El mismo fruto se da a conocer. Por eso el Señor dijo, por el fruto van a conocer qué tipo de árbol es este o es esta, ¿sí? Porque todos parecemos árboles, todos tenemos árboles, pero pues un árbol, por decir, pelón, que no lleva ningún fruto. ¿Sí me entiende? Pero qué arbolote grandote es, por tanto conocimiento que tiene. Pero más bien, los frutos que producimos son aquellos frutos de justicia. Es ese amor puro, es ese amor verdadero. ¿Sí me entiende? Entonces, es un poquito más sofisticado. Tenemos que entrar, leer el contexto. Ahí está lo que es la hermenéutica. Aún es meterse a los términos hebreos para poder extraerlo. Y es una muy buena pregunta. ¿Y sabe qué? Le vamos a dar al principio de la semana que entra, si os permite, ese versículo en particular para escarbarle un poquito más, y esa va a ser parte de lo que es nuestra tarea. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Hablen ahora. Speak now or forever hold your truth. O para siempre van a Bueno, de nuestra parte eso es todo, hermanos. Dios los bendiga, cada uno de ustedes. Vamos a orar para despedirnos y seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito Rey Dios, gracias Padre mío, Señor Santo, por tu palabra, mi Rey.
Gracias, Señor, por la habilidad, Señor, que tú nos das, Señor Santo, para poder compartirla, Señor. Gracias que a través de los años has sido fiel, Padre mío, a nuestras vidas, Padre Santo. Si no fuera por tu palabra, Señor Santo, ya hubiéramos desmayado, Padre, porque esta palabra es viva, Señor, es eficaz, es penetrante, Señor Santo, como dice tu palabra, mi Rey. Esta palabra produce vida aún para nuestro cuerpo físico, Padre mío, porque primero penetra en el espíritu y por consecuencia de la vida del espíritu, aún el alma y el cuerpo tienen vida, Padre. Señor, nosotros seguimos adelante porque tú estás, Señor, no nada más con nosotros, sino que habitas dentro de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, para seguir profundizándonos más, para poder nosotros indagar más, para nosotros, Señor, ser preparados como discípulos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para sobresalir y así, Señor, traer, Señor, a esas almas que tanto, Señor, necesitan de ti, Padre. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre y te decimos amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Y estamos aquí para la próxima. El día de mañana tenemos servicio, aquí miércoles. Aquí los esperamos, iglesia local. Dios los guarde, amén.